En medio de una reunión de emergencia en Sterling Dynamics, Calista Sterling se quedó paralizada cuando su hija de 8 años, Audrey, llenó la pizarra con un sistema de ecuaciones que dejó sin palabras al ingeniero jefe. ¿Quién te enseñó esto?, preguntó. Audrey susurró, el señor Leo, el del sótano. Toda la sala se quedó rígida. ¿Quién? Calista nunca había contratado a un tutor. Al fondo de la sala, un hombre con un uniforme gris descolorido de conserje, aún con un trapeador húmedo en la mano, levantó la cabeza y la miró fijamente. ¿Quién era Leo? ¿Por qué Audrey confiaba solo en él? ¿Y por qué un conserje entendía el algoritmo central con el que el equipo de ingeniería millonario de Calista llevaba semanas lidiando? Calista Sterling se había forjado una reputación basada en la precisión. Cada mañana comenzaba de la misma manera: una revisión de los indicadores clave de rendimiento, una conferencia telefónica con inversores antes de la apertura de los mercados y una lista mental de tareas que no dejaba lugar a la imperfección. Sterling Dynamics se había convertido en líder en análisis predictivo, y la presión para mantener esa posición nunca disminuyó. La empresa ocupaba 3 plantas de una torre de acero y cristal en el distrito financiero, donde todos se movían con determinación y hablaban con abreviaturas indescifrables para los demás. Ese lunes, Audrey había llegado a la oficina porque su niñera había llamado para avisar de que estaba enferma. Calista no tenía un plan B. Acomodó a su hija en una pequeña sala de reuniones con libros para colorear y una tableta, esperando que el día transcurriera sin incidentes. Pero Audrey, inquieta y curiosa, se había adentrado en la despensa de los empleados durante la calma de media mañana. Allí fue donde conoció a Leo Carter. Tenía 36 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos sugerían que había vivido más de lo que sus años indicaban. Vestía el mismo uniforme gris todos los días, moviéndose por el edificio como una sombra, vaciando cubos de basura y fregando suelos. La mayoría de los empleados no lo notaron. Los que sí lo hicieron asintieron cortésmente antes de volver a sus pantallas. Audrey lo había estado observando mientras recogía cuidadosamente los cristales rotos de una cafetera que se había caído cuando un trozo rodó hacia su zapato. Sin pensarlo, se agachó para ayudar. Leo la miró sorprendido y luego sonrió levemente. Sacó una servilleta del bolsillo y dibujó un sencillo rompecabezas de lógica con un rotulador que llevaba enganchado al cinturón. Era un juego de patrones, contando los pasos para llegar a una solución. Los ojos de Audrey se iluminaron. Lo resolvió en segundos y luego lo miró expectante, esperando otro. Por primera vez ese día, rió. El momento pasó rápido. Leo volvió a su trabajo y Audrey regresó a la sala de reuniones, pero dobló la servilleta con cuidado y la guardó en su mochila, un pequeño tesoro que retomaría más tarde. Ninguno de los dos se dio cuenta de que ese breve intercambio había plantado una semilla, una que pronto se convertiría en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos esperaba. Se suponía que la reunión semanal de demostración sería rutinaria. William Harding, director de tecnología, lo había programado para presentar la última versión de su algoritmo de pronóstico a un grupo de posibles socios gubernamentales. La plataforma estaba diseñada para predecir patrones de riesgo en los mercados financieros, ofreciendo alertas tempranas que podrían ahorrar miles de millones a las instituciones. Pero durante la demostración en vivo, las cifras comenzaron a desviarse. Pequeños errores se convertían en inconsistencias flagrantes. El rostro de William se tensó mientras ajustaba los parámetros, pero el sistema se negaba a estabilizarse. Audrey había estado sentada tranquilamente en un rincón, con su tableta olvidada en el regazo. Observaba las pantallas con una concentración que sorprendió a los adultos presentes cuando las proyecciones volvieron a parpadear. Se levantó, se dirigió a la pizarra y tomó un rotulador. Antes de que nadie pudiera detenerla, comenzó a escribir. Su letra era torpe, las letras irregulares, pero las matemáticas eran inconfundibles. Expuso un método para aislar el ruido extremo en los datos, una transformación que reduciría el margen de error al recalibrar las suposiciones de referencia. La sala quedó en silencio.
William miró fijamente la pizarra, luego a la niña que acababa de resolver un problema con el que su equipo llevaba semanas lidiando. Calista sintió una extraña mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que su hija era brillante, pero esto era diferente. Era un conocimiento que venía de algún lugar, de alguien. Audrey, dijo Calista con cuidado, arrodillándose a su lado. ¿Dónde aprendiste esto? El señor Leo me lo enseñó, dijo Audrey simplemente. Explica las cosas con servilletas. Tiene sentido cuando lo hace. Henry Marks, el gerente de instalaciones, dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. Señora, el personal de limpieza no está autorizado a interactuar con clientes ni familiares. Esto es una grave infracción del protocolo. Calista sintió las miradas de los inversores sobre ella. Se obligó a mantener la calma, a proyectar control, incluso mientras su mente daba vueltas. Asintió brevemente. Abordaremos esto internamente. Gracias, Henry. Pero por dentro, sentía algo que no había experimentado en años. Incertidumbre. Calista encontró a Leo en el cuarto de suministros del sótano una hora después. Él estaba reabasteciendo productos de limpieza, sus movimientos metódicos y pausados. Ella estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, intentando invocar la autoridad que ejercía con tanta facilidad arriba. Pero algo en su quietud la desequilibraba. ¿Le enseñaste matemáticas a mi hija?, preguntó. Leo se giró, mirándola a los ojos. Respondí a sus preguntas. No es lo mismo, ¿verdad? Dejó la botella que sostenía. Ella preguntó por qué los números se comportan como lo hacen. Le mostré patrones. Ella dedujo el resto. William apareció detrás de Calista, con expresión tensa. Señor Carter, la política de la empresa es clara. El contacto no autorizado con familiares de ejecutivos es motivo de despido inmediato. Leo no dijo nada. Simplemente miró a William y luego a Calista como esperando a que ella tomara la decisión. Henry llegó momentos después, ya redactando un informe del incidente en su tableta. La situación se estaba intensificando y Calista sabía que tenía que actuar con rapidez para contenerla. Pero entonces, Audrey apareció en lo alto de las escaleras. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Apretaba la servilleta de aquella primera mañana, ahora arrugada y manchada. Por favor, no lo despidas, mamá. Es el único que escucha. Calista sintió una opresión en el pecho. Miró a su hija, luego a Leo, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Algo andaba mal. Algo más profundo que las violaciones del protocolo. Había construido su carrera leyendo patrones, encontrando las señales ocultas en el ruido. Y su instinto le decía que ese hombre no era lo que parecía. Mientras Leo volvía a su trabajo, Calista vislumbró su escritura en un registro de mantenimiento. Los símbolos eran precisos, casi elegantes, y le recordaron algo que ya había visto. Años atrás, en los primeros borradores del primer proyecto de inteligencia artificial de Sterling Dynamics, alguien había anotado el código con notas en ese mismo estilo distintivo. Siempre había asumido que se trataba de uno de los ingenieros originales, alguien que había sido ascendido o transferido hacía mucho tiempo. Ahora se preguntaba si se había equivocado. Serena Michei, jefa de Relaciones Públicas de Calista, fue quien encontró el archivo. Se le había encomendado realizar una verificación rutinaria de antecedentes de todo el personal que había estado en contacto con Audrey, como medida de precaución para proteger a la empresa de cualquier responsabilidad. Lo que descubrió estaba enterrado en los archivos, clasificado como confidencial y restringido a la alta dirección. Leo Carter no siempre había sido conserje. 5 años atrás, era el ingeniero jefe del equipo de protocolos de seguridad de Sterling Dynamics. Era responsable del diseño de los mecanismos de seguridad que protegían los centros de datos de la empresa de sobrecargas catastróficas. Pero entonces algo salió mal. Se produjo un apagado crítico del sistema durante el lanzamiento de un producto de gran importancia.
El incidente provocó una breve pero perjudicial interrupción del servicio, y la investigación resultante culpó directamente a Leo. El informe lo acusó de provocar un apagado de emergencia innecesario, lo que le costó a la empresa millones en ingresos y reputación. Lo habían despedido discretamente, su salida se presentó como una renuncia. Sin demandas, sin declaraciones públicas, solo la firma de un acuerdo de indemnización y una cláusula de confidencialidad que lo mantenía en silencio. Serena envió el expediente a Calista con una sola línea de comentario. El informe estaba firmado por la Junta Ejecutiva anterior. William Harding fue uno de los gerentes que lo aprobaron. Calista leyó el documento 3 veces, buscando detalles que no cuadraban. El lenguaje técnico era denso, pero una frase destacaba: paro de emergencia no autorizado iniciado en contra de órdenes directas. Pensó en la calma de Leo, en la precisión de sus explicaciones a Audrey. Este no era el perfil de alguien imprudente. Era alguien que había sido cuidadoso, deliberado y metódico. Esa noche, encontró a Audrey sentada en el suelo de su habitación, rodeada de cuadernos llenos de bocetos y ecuaciones. Calista se sentó a su lado, sintiendo el peso de las decisiones que aún no había tomado. El señor Leo me enseñó algo más, dijo Audrey en voz baja. Me enseñó a contar mis respiraciones cuando tengo miedo. Dijo que es como corregir errores en un programa. Solo hay que bajar el ritmo y encontrar el ritmo adecuado. Calista cerró los ojos. Había pasado años aprendiendo a no dudar. Pero ahora, sentada con su hija, se dio cuenta de que la certeza podía ser su propia forma de ceguera. La presión de la junta fue inmediata. Para el martes por la mañana, Calista había recibido 3 llamadas de inversores que expresaban su preocupación por la imagen de la situación. Un conserje con acceso a demostraciones exclusivas, un niño que deambulaba sin supervisión. La posible responsabilidad era abrumadora, dijeron, y la solución era simple: reforzar los protocolos, asegurarse de que no volviera a ocurrir y seguir adelante. Calista redactó el memorando interno ella misma. Era breve, conciso e inequívoco. Todo el personal no esencial tiene prohibido interactuar con clientes, socios o familiares de ejecutivos, fuera de sus funciones asignadas. Las infracciones conllevarán medidas disciplinarias inmediatas. Se lo envió a Henry, quien implementó las nuevas normas sin demora. Colocó copias impresas en cada piso, envió un correo electrónico a toda la empresa y se aseguró de confrontar a Leo frente a la sala de descanso, donde varios empleados pudieron presenciarlo. Calista no vio la confrontación, pero se enteró más tarde por Serena, quien describió el tono de Henry como innecesariamente duro. Leo no discutió. Le devolvió su credencial de acceso a Henry, recogió sus objetos personales de su casillero y salió del edificio 1 hora antes de que terminara su turno. Al salir, se detuvo en la pequeña sala de reuniones donde Audrey esperaba a su madre. Se arrodilló para que estuvieran a la altura de los ojos. «Sigue aprendiendo», dijo en voz baja. «No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres». Audrey asintió, pero tenía los ojos rojos. Lo vio alejarse y algo en su interior se quedó en silencio. Las consecuencias se manifestaron durante los siguientes 10 días. Audrey dejó de hacer preguntas. Completó sus tareas mecánicamente, sin curiosidad ni alegría. Su profesora, Vivien Porter, llamó a Calista para expresarle su preocupación. La chispa que había hecho destacar a Audrey. El entusiasmo que la había impulsado a explorar ideas más allá del currículo había desaparecido. Al mismo tiempo, el algoritmo de Sterling Dynamics seguía fallando. El equipo de ingeniería realizó simulaciones, ajustó parámetros y consultó a expertos externos. Pero la inestabilidad persistía. Faltaban 2 semanas para la presentación al gobierno y la confianza se estaba erosionando. Los inversores comenzaron a hacer preguntas directas. Si la plataforma no podía funcionar en condiciones controladas, ¿cómo se podía confiar en ella para aplicaciones del mundo real? William les aseguró que los problemas eran menores,
que el equipo estaba cerca de una solución, pero en privado se estaba quedando sin opciones. Calista estaba sentada en su oficina una noche, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en el memorando que había firmado. La decisión que había tomado de priorizar la seguridad y la reputación por encima de todo lo demás. En aquel momento le había parecido lógico, pero ahora, al ver a su hija retirarse y a su empresa tambalearse, se preguntaba si la lógica había sido suficiente. El descubrimiento provino de una fuente inesperada. Serena había seguido investigando los archivos. Incapaz de librarse de la sensación de que algo se había pasado por alto, encontró un conjunto de registros del sistema del día del apagado de emergencia de hacía 5 años. Se habían marcado como revisados y archivados, pero nadie los había examinado en detalle. Cuando abrió los archivos y los comparó con el informe del incidente, la discrepancia era evidente. El apagado de emergencia no había sido innecesario. De hecho, había evitado un fallo en cascada que habría destruido todo el centro de datos. Los registros mostraban picos de temperatura en 3 racks de servidores, un patrón que indicaba un fallo inminente de hardware. Leo había reconocido las señales e iniciado el protocolo de apagado, ignorando las órdenes directas de William, quien había insistido en que avanzaran para cumplir con la fecha límite de lanzamiento del producto. Si Leo hubiera obedecido, el incendio resultante habría causado daños catastróficos, no solo al equipo, sino potencialmente al personal. El informe omitió este contexto por completo. En cambio, presentó el cierre como un acto de insubordinación, un incumplimiento de las directivas de liderazgo. Serena encontró un correo electrónico enterrado en los archivos, enviado por William a la junta directiva el día después del incidente. En él, argumentaba que reconocer el cuasi accidente dañaría la confianza de los inversores y sugería presentar las acciones de Leo como un error de juicio en lugar de una decisión que salvaría la vida. Serena imprimió los registros del correo electrónico, los guardó en una carpeta y entró en la oficina de Calista sin llamar. «Tienes que ver esto», dijo. Calista leyó los documentos en silencio. Al terminar, los dejó y se quedó mirando la pared un buen rato. Pensó en la silenciosa renuncia de Leo, en cómo había aceptado la culpa sin defenderse. Pensó en el acuerdo de confidencialidad que había firmado, el que lo había mantenido en silencio durante 5 años. Y pensó en Audrey, quien había visto algo en el que los demás habían pasado por alto. La presentación es en 8 días. Serena dijo, si seguimos con el sistema actual, fracasaremos públicamente. Calista asintió lentamente. Encuéntralo. Tardó 3 días en localizar a Leo. No figuraba en ninguna base de datos de empleados, y su dirección de reenvío de hace 5 años había caducado hacía tiempo. Serena finalmente lo localizó a través de un contacto en el departamento de instalaciones, quien recordó que Leo había mencionado vivir cerca del distrito industrial en la zona este de la ciudad. Calista condujo hasta allí ella misma, ignorando la oferta de Serena de enviar a alguien más. El barrio era un mosaico de apartamentos bajos y pequeños talleres, el tipo de lugar donde la gente trabajaba duro y se mantenía apartada. Calista encontró el edificio de Leo encajado entre una lavandería y una tienda de la esquina. Subió las estrechas escaleras hasta el 3er piso. Bajó al piso y llamó a la puerta 308. Leo abrió, con una expresión que pasó de la sorpresa al cansancio. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida, muy diferente del uniforme gris al que ella se había acostumbrado. Detrás de él, Calista vio un pequeño apartamento, desordenado, pero limpio. En la mesa de la cocina había un monitor de ritmo cardíaco y una pila de folletos médicos. «Señorita Sterling», dijo con voz serena. «No la esperaba». «Necesito hablar con usted», dijo Calista. «¿Puedo pasar?» Leo dudó y luego se hizo a un lado. Al entrar, Calista vio a un niño, de unos 10 años, sentado en el sofá con un libro. Levantó la vista, con curiosidad, pero cauteloso. Leo lo presentó como Ethan, su hijo. El niño llevaba una pulsera de alerta médica en la muñeca,
y Calista recordó el monitor cardíaco que había sobre la mesa. Isen tiene una afección cardíaca leve, explicó Leo. Nada que ponga en peligro su vida, pero requiere monitorización. Esa es parte de la razón por la que acepté el puesto de conserje. El horario era flexible y el seguro cubría sus tratamientos. Calista sintió que algo se quebraba por dentro. Había juzgado a este hombre. Había firmado un memorando que lo despedía sin preguntarle por qué había aceptado el trabajo. Se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas. Lo siento, dijo finalmente, por lo que pasó hace 5 años y por lo que pasó la semana pasada. Debería haber preguntado antes de actuar. Leo la observó un momento y luego asintió. ¿Por qué estás aquí ahora? Porque me equivoqué, dijo Calista. Y porque necesito tu ayuda. El algoritmo está fallando y creo que eres el único que puede arreglarlo. Le explicó la situación, la presentación, lo que estaba en juego. Le habló de los registros que Serena había encontrado, la evidencia de que él había tenido razón desde el principio. Le ofreció un contrato temporal de consultoría, anónimo si lo prefería, con condiciones que le permitieran trabajar a distancia y mantener su privacidad. Pero Leo negó con la cabeza. Te ayudaré, dijo, pero solo si aceptas 3 condiciones. Primero, no más chivos expiatorios. Si alguien de tu equipo comete un error, lo abordas con honestidad. Segundo, haces que los registros del sistema sean transparentes. No más ocultamiento de pruebas para proteger reputaciones. Y tercero, permites que Audrey siga aprendiendo, no porque sea productivo o impresionante, sino porque lo disfrute. Calista aceptó sin dudarlo. Instalaron una pequeña sala de guerra no oficial en una oficina vacía en el piso 14. Serena se encargó de la logística, asegurándose de que solo un puñado de personas supiera lo que estaba sucediendo. Viven Porter, el profesor de Audrey, se unió al grupo para brindar orientación sobre cómo presentar ideas complejas de manera accesible y justa. El objetivo no era solo corregir el algoritmo, sino construir un sistema que pudiera explicarse y defenderse ante una audiencia que incluía auditores gubernamentales y legisladores. Leo comenzó revisando el boceto en servilleta que había compartido con Audrey semanas atrás. Había sido un ejercicio simple, una forma de explicar cómo los patrones podían descomponerse en partes más pequeñas y manejables. Pero el principio subyacente era poderoso. En lugar de intentar corregir errores después de que aparecieran, el sistema podría diseñarse para detectar anomalías extremas en tiempo real y ajustarse antes de que se agravaran. Tradujo el concepto a un marco técnico, describiendo un mecanismo de autocorrección que se basaba en la identificación de valores atípicos en las primeras etapas del flujo de datos. Calista lo probó en un entorno de pruebas, ejecutando simulaciones con datos históricos. Las tasas de error se redujeron significativamente. El sistema no era perfecto, pero era estable, confiable y, sobre todo, importante, explicable. Viven trabajó con Audrey, ayudándola a preparar una explicación sencilla de la idea central. El objetivo no era que una niña de 8 años presentara a los funcionarios del gobierno, sino asegurar que la lógica fuera lo suficientemente clara como para que incluso un niño pudiera entenderla. Si Audrey podía explicarlo, cualquiera podía. Trabajaron hasta altas horas de la noche. La oficina estaba iluminada por lámparas de escritorio y pantallas de portátiles. Calista aprendió tanto de Leo como del propio código. Él tenía una forma de descomponer la complejidad que resultaba intuitiva, casi meditativa. Hablaba de algoritmos como un músico hablaría de ritmo, encontrando los patrones que creaban armonía en lugar de ruido. La cuarta noche, Audrey y Isen se sentaron juntos en un rincón de la sala, trabajando en un proyecto escolar. Calista los observó, con la cabeza inclinada sobre un cuaderno compartido, y se dio cuenta de que eso era lo que Leo había estado intentando enseñar desde el principio. Aprender no era una transacción. Era una conversación. La mañana de la presentación, William Harding descubrió lo que había estado sucediendo.
Alguien del equipo de ingeniería había notado una actividad inusual en el entorno sandbox y se lo informó. Cuando supo que Leo estaba involucrado, su reacción fue inmediata y contundente. Envió un correo electrónico a la Junta Ejecutiva, con copia a los inversores, acusando a Calista de violar los protocolos de seguridad al reincorporar a un exempleado que había sido despedido por Henry Marks. Agravó la situación al revocar las credenciales de acceso temporales de Leo, alegando responsabilidad civil. A las 9, el sistema de seguridad del edificio se había actualizado para identificar los datos biométricos de Leo, lo que garantizaba que no pudiera entrar en las instalaciones. La presentación estaba programada para las 2 de la tarde, y sin Leo, el algoritmo revisado estaba incompleto. Calista recibió una llamada del inversor principal 30 minutos después. Fue directo e inequívoco. Si sigue adelante con esta presentación, hágalo con el equipo que hemos aprobado. Sin consultores, sin cambios de última hora. Necesitamos estabilidad, no experimentación. Calista se sentó en su escritorio, mirando el teléfono después de terminar la llamada. Pensó en el memorando que había firmado hacía 2 semanas, el que priorizaba la reputación sobre la verdad. Pensó en las lágrimas de Audrey, la silenciosa renuncia de Leo y los años que había dedicado a construir una empresa bajo el principio de que la precisión importaba más que las personas. Entonces pensó en la servilleta que aún estaba en la mochila de Audrey, la que contenía el primer acertijo de lógica que Leo había dibujado, la que había iniciado todo. La sacó y la alisó sobre su escritorio. La tinta estaba corrida, el papel desgastado, pero el patrón aún era visible. Cuenta los pasos, encuentra el ritmo, corrige los errores. Audrey apareció en la puerta con su mochila escolar. Se acercó y puso una mano en el brazo de su madre. «Mamá», dijo en voz baja, «cuenta tus respiraciones». Calista cerró los ojos, inhaló lentamente y tomó su decisión. La presentación tuvo lugar en un auditorio de techo alto en el campus oeste del gobierno. 200 personas llenaron los asientos, incluyendo auditores, asesores políticos y representantes de empresas competidoras. Calista estaba de pie en el podio, flanqueada por su equipo de ingeniería. William estuvo notablemente ausente, alegando un conflicto de agenda. El escenario estaba preparado con 3 pantallas grandes, cada una mostrando datos del algoritmo en tiempo real. La demostración comenzó sin problemas. El sistema procesaba los datos entrantes, señalaba riesgos potenciales y generaba pronósticos con una precisión impresionante. Pero 10 minutos después, algo cambió. Apareció un pico en uno de los flujos de datos. Una anomalía que debería haberse filtrado. El algoritmo dudó, recalibrando, pero el error persistió. Murmullos recorrieron al público. En las pantallas, los intervalos de confianza comenzaron a ampliarse. Las predicciones se volvieron menos certeras. Calista sintió el peso de 200 pares de ojos sobre ella. Miró a Serena, que estaba entre bastidores con una computadora portátil. La expresión de Serena era tensa. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras intentaba diagnosticar el problema. Pero Calista ya sabía lo que había sucedido. William había bloqueado el flujo de datos con ruido deliberado, un sabotaje diseñado para que el algoritmo revisado fallara de la forma más pública posible. Respiró hondo y se dirigió al público. Damas y caballeros, estamos experimentando una prueba de estrés intencional. Lo que ven no es una falla en el sistema, sino una oportunidad para demostrar cómo responde a una interferencia deliberada. La sala quedó en silencio. Calista se apartó del podio e hizo un gesto hacia la entrada lateral. Me gustaría invitar a alguien a explicar qué está pasando y cómo vamos a solucionarlo. Leo Carter subió al escenario. Vestía una sencilla camisa abotonada y pantalones de vestir. Ya no era la figura invisible con uniforme gris. Llevaba una tableta y se movía con la serena confianza de quien sabe exactamente qué hacer. El público se removió, confundido. Pero Calista no titubeó. Este es Leo Carter, dijo.
Él diseñó los protocolos de seguridad originales para nuestros sistemas de datos y es la razón por la que esta empresa sigue en pie. Les mostrará cómo resolvemos problemas en tiempo real. Leo conectó su tableta a la pantalla principal. Abrió una interfaz de diagnóstico, aislando el flujo de datos corrupto y rastreándolo hasta su origen. Luego, con un lenguaje claro y metódico, explicó el proceso de 3 pasos: identificar la anomalía, separarla de los datos limpios y recalibrar la línea base. Ejecutó las correcciones en vivo, ajustando los parámetros y observando cómo disminuían las tasas de error. En 5 minutos, el sistema se había estabilizado. Los intervalos de confianza se ajustaron. Los pronósticos volvieron a sus rangos esperados y las pantallas brillaron con números estables y fiables. El público permaneció en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Los aplausos fueron en aumento hasta llenar el auditorio. El auditor principal del gobierno se puso de pie, asintió lentamente y se acercó al escenario para estrechar la mano de Leo. Serena, aún entre bastidores, activó una pantalla secundaria. Allí aparecían los registros del sistema recuperados de hace 5 años, los que demostraban que Leo había evitado una falla catastrófica al actuar en contra de las órdenes. Mostró el rastro de correo electrónico que mostraba la orden de Williams de ignorar las señales de advertencia y su posterior intento de presentar el cierre como insubordinación. La evidencia era contundente, innegable y estaba a la vista de todos. William Harding, observando remotamente, supo que su carrera había terminado. Al final del día, había sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación formal. Henry Marks, quien había permitido gran parte de la mala conducta, fue degradado a un puesto no supervisor. La Junta emitió un comunicado público reconociendo errores de juicio pasados y comprometiéndose a una mayor transparencia en el futuro. El contrato con el gobierno se firmó esa misma noche. En los días siguientes, Calista le ofreció a Leo un puesto como jefe de ingeniería de confiabilidad. Era un puesto de alto nivel, bien remunerado, con la autoridad para revisar los protocolos de seguridad y transparencia de la empresa. Pero Leo lo rechazó. Tenía una idea diferente. Quiero crear algo más pequeño, dijo. Un laboratorio de aprendizaje. No para ejecutivos ni para personas de alto rendimiento. Para los hijos de quienes mantienen este edificio en funcionamiento, aquellos cuyos padres limpian los pisos, arreglan el cableado y abastecen las cocinas, también merecen un lugar donde hacer preguntas. Calista aceptó de inmediato. Lo llamaron el laboratorio Audrey, un pequeño aula en la planta baja equipada con pizarras blancas, computadoras y una biblioteca de libros de matemáticas, ciencias y lógica. Leo daría clases allí 3 tardes a la semana, trabajando con niños que habían sido ignorados por los sistemas tradicionales. Eason sería uno de los primeros estudiantes junto con Audrey. 2 meses después, Audrey y Eason participaron en una competencia municipal llamada Matemáticas en Movimiento, un desafío que requería que los estudiantes diseñaran un modelo físico que demostrara un concepto matemático. Construyeron una escultura cinética basada en el boceto en la servilleta. Una serie de palancas y contrapesos interconectados que ilustraban cómo los errores podían propagarse o autocorregirse según el diseño del sistema. Ganaron el primer lugar en su categoría de edad. Calista asistió a la ceremonia de premios, sentada entre el público junto a Leo. Cuando llamaron a Audrey, subió al escenario con confianza, sosteniendo la servilleta desgastada en una mano y el trofeo en la otra. Miró al público y comenzó a hablar. Aprendí que los mejores maestros no siempre se sientan al frente del aula. Dijo, a veces llevan uniformes que nadie nota. Y los problemas más difíciles no consisten en encontrar la respuesta correcta. Se trata de aprender a confiar en las personas que te ayudan a hacer las preguntas correctas. El aplauso fue largo y sincero. Calista sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, algo que no se había permitido en años. Miró a Leo, que sonreía discretamente,
con las manos cruzadas sobre el regazo. Isen se sentó a su lado, radiante de orgullo. Después de la ceremonia, los tres salieron a la tarde del domingo. La ciudad estaba ruidosa y ajetreada, indiferente a sus pequeñas victorias, pero no importaba. Habían encontrado algo excepcional y valioso. Un espacio donde la curiosidad podía florecer sin miedo. Donde los errores no eran castigos, sino oportunidades para aprender. Calista también había cambiado. Salía de la oficina más temprano, reservando tiempo para cenar con Audrey y para conversaciones que no eran apresuradas ni transaccionales. Hacía preguntas en lugar de dar instrucciones, escuchaba en lugar de resolver. La empresa siguió creciendo, pero su cultura empezó a cambiar. Los empleados notaron que la transparencia ya no era una palabra de moda, sino una práctica, que admitir la incertidumbre ya no se consideraba una debilidad. Leo permaneció en un segundo plano, contento de trabajar en su laboratorio y enseñar a niños que le recordaban por qué se había enamorado de la ingeniería. Él y Calista desarrollaron una amistad tranquila y pausada, basada en el respeto mutuo y en la comprensión compartida de que las mejores soluciones a menudo surgían de los lugares más inesperados. En una cálida tarde de principios de primavera, el laboratorio de Audrey organizó una jornada de puertas abiertas. Padres e hijos llenaron la pequeña sala, examinando proyectos y haciendo preguntas. Calista estaba de pie cerca de la puerta, observando a Audrey explicar una prueba geométrica a un estudiante más joven. Lie estaba cerca, guiando a Isen en un ejercicio de programación. La sala rebosaba de energía, con risas y curiosidad inimaginables. Serena apareció junto a Calista con 2 tazas de café. Ya sabes, dijo que esto le va a costar dinero a la empresa. El laboratorio no genera ingresos. Calista sonrió. Hay cosas que valen más que las ganancias. Al ponerse el sol, proyectando una luz dorada a través de las ventanas, Calista se dio cuenta de que este era el momento que había estado buscando. No las reuniones de la junta directiva, ni las llamadas a los inversores, ni los elogios, sino esto. Una sala llena de gente aprendiendo junta, haciendo preguntas y encontrando alegría en el proceso.